El psicoanálisis Freud lo planteó como un método de investigación del inconsciente, lo que hace el tratamiento, un método de tratamiento, una forma de tratar lo psíquico, así también el conocimiento o el saber derivado de la aplicación de este método. Entonces se define en tres vertientes: el aspecto del método de investigación o del camino hacia descubrir este aspecto del inconsciente o el desciframiento del inconsciente. Eso justamente en la lógica de sabiendo el sentido de eso inconsciente se produce el tratamiento, se produce la cura psicoanalítica, y de la aplicación de ese método se derivan teorías que a lo largo de más de 100 años se han ido acumulando y pueden digamos conformar el saber analítico. Regularmente estas teorías son las que más se conocen o las que más se han extendido y que se conocen y se consideran el psicoanálisis, pero el psicoanálisis no es solamente sus teorías, e incluso más allá de las teorías mismas del corpus teórico psicoanalítico, lo importante me parece del psicoanálisis es el método, o sea, la aplicación de un método que tiene que ver con una concepción particular del sujeto, una forma de lectura, una forma de escucha, que no va solamente encaminada a plantearse la modificación de una serie de síntomas o de ciertos rasgos psicopatológicos, sino encaminado al entendimiento de la lógica, de la dinámica de esa situación. De ahí que, bueno, muchas de las teorías sean cuestionadas, sean extendidas, sean incluso obsoletas en la actualidad. Es decir, si la teoría se produce a partir de la clínica y la clínica es una actividad dinámica, entonces habría teorías que no solamente que se tienen que reformular, sino incluso desechar. Esto es paradójico porque regularmente el psicoanálisis a lo largo de la historia se va considerando en función a sus aportes teóricos, de ahí que se pueda preguntar, bueno, el psicoanálisis cómo percibe esto, cómo define esto otro, sobre el complejo de Edipo, esta otra concepto que ha costado muy caro dentro de los círculos feministas, de la envidia del pene, la angustia, las pulsiones, los sueños. Habría algunas cosas que tendríamos que cuestionar y que replantear a la luz de las nuevas prácticas clínicas. De ahí que me parezca que las teorías psicoanalíticas es lo más maleable, lo más modificable dentro del psicoanálisis. El método, por su parte, apunta hacia algo muy particular, es decir, tiene que ver con el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, el inconsciente no es algo etéreo ni profundo, sino es algo que está a nivel de lo humano, es decir, no está en las profundidades psíquicas, ni en las profundidades del sí mismo, sino es algo que está en la superficie, en la misma superficie, al nivel de la, digamos, de la exterioridad, pero que no se conoce. E incluso podemos decir, inconsciente es eso no sabido, o eso de lo cual yo no soy consciente, pero no implica el hecho de que no lo sepa, no implica que no esté atado a él. Y esa es la propuesta psicoanalítica, es decir, lo inconsciente es eso que me condiciona, que me matiza mi pensar, mi obrar, pero del cual no estoy advertido. Es decir, no lo pienso, no lo digo, pero lo hago. E incluso podrá estar tan evidente para los demás, pero imposible para mí mismo. Es decir, este planteamiento incluso en una canción de cantautor de trova, Fernando Delgadillo, plantea en su canción Desfile de Antifaces: lo que soy yo mismo no puedo verlo, lo que veas de mí no puedo esconderlo. Es decir, es esa parte en donde no tomo conciencia de eso que estoy haciendo, y que incluso, por ejemplo, mi obrar, y de ahí Freud va a tomar el obrar como a partir de los sueños, a partir de ese síntoma, de ese lapsus, de ese chiste, de esa angustia que no tiene nombre,
intentará tomar estas afecciones o situaciones cotidianas para dar cuenta de cómo el sujeto está de alguna manera en una cierta expresión poética, podríamos decirlo así, en una expresión poética, pero no se refiere solamente a la estética así poética muy bella y todo, sino que nuestro obrar y nuestro sufrir, también nuestro padecer, tiene que ver con una expresión. Es decir, nuestros sueños, nuestros actos nos dicen cosas o pueden decirnos cosas, pueden revelarnos cosas sobre nosotros mismos, sobre el otro, sobre la realidad. En ese sentido, el inconsciente tiene ese rasgo de ser un mensaje cifrado que porta un saber sobre algo. De ahí que el analista sea alguien que se dedique a la lectura de ese algo, para intentar dar cuenta no solamente de cuál es el sentido de ese síntoma, sino incluso cómo el sujeto puede modificar, encontrar una solución a su problema. Hablemos del método, retomemos el método. El método psicoanalítico incluso se plantea así como el método de la asociación libre. Se piensa en muchas cosas del psicoanálisis que Freud las inventó, y ciertamente hay ese rasgo de la invención, pero también no hay que perder de vista que muchas cosas él se encontró con ellas. Él se encontró, y lo plantea en su autobiografía, plantea que se encontró con la compulsión asociada, que de pronto advirtió que la gente empezaba a hablar de una cosa, luego de otra, luego de otra, luego de otra, y que incluso en la selección de esos temas había un enlace, había un hilo conductor que él, a partir de que estaba escuchando, podía entrelazar y decir, bueno, no es totalmente azaroso que de un tema salga a otro y a otro y a otro y a otro, e incluso podrá decir que ese enlace entre una idea a otra es contrario a la razón. Es decir, la asociación libre es un método idiota, es un método absurdo, pero tan absurdo que permite, saliendo de la lógica, de decir, regularmente cuando estamos hablando, incluso yo mismo en este video, tengo que usar el tiempo para ir de una idea a otra y tratar de ser lógico. Pero justamente en la aplicación del método analítico, el sujeto tendría que hablar no de manera prefabricada, o no de manera decir yo voy a decir esto y luego voy a decir esto y luego voy a decir esto, sino que incluso pudiera seguir sus ocurrencias, por más ilógicas, por más sin sentido, por más disparatadas, descabelladas, y haciendo ese discurso en base a las ocurrencias algo que regrese, y eso se puede escuchar de manera diferente. Es decir, poder ser tomado por sorpresa por mi propio discurso. Podríamos decir que ese es el método psicoanalítico. Ser tomado por sorpresa por mi propio discurso, en ese desdoblamiento de yo estoy hablando y entonces después yo escucho, o a través de ese estar hablando sin tanto control. Freud les decía a las personas, imagínese que va en un tren y que usted simplemente me va diciendo lo que va viendo. A lo mejor en la actualidad diríamos, imagínese que va en el avión, en el carro, en el metro, y me va diciendo todo lo que va viendo sin controlar. Es decir, simplemente usted va diciendo, hablando de lo que se le vaya ocurriendo, y entonces, bajo ese supuesto de que el discurso está de alguna manera articulado, condicionado por ese saber inconsciente que aparecerá justamente ahí donde la voluntad, o decir yo no voy a decir esto, porque dejamos de suprimir. Si la conciencia se define como